validación, pues voy a dar paso a Josea, que es adicto, en mayúsculas, además lo pone en la presentación, y máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas y drogodependencias, con su ponencia Genética, Emoción y Adicción. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días o buenos mediodías. Quiero empezar dando las gracias a la asociación, a Lorenzo, a los que hemos tenido más cercanos aquí ayer y hoy, por el trato, por la acogida. Y se lo prometí a Lorenzo ayer y os voy a hacer honor a esa promesa, que muchas gracias por el planteamiento de que los fumadores que siguen consumiendo droga pues se vayan lo más lejos posible de las entradas de los eventos de rehabilitación en los que se supone que venimos para no consumirlas. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que algunos de nosotros pues seguramente estamos ya más que tocados en algunas partes por ese humo que algunos todavía seguís consumiendo. Ojalá que lo podáis dejar pronto. Así que muchas gracias, porque en unas jornadas, en las primeras que yo asisto, un presidente de una asociación ha tenido lo que hay que tener para plantearlo con claridad, con la amabilidad que le caracteriza, y yo de verdad que se lo agradezco en el alma, porque salir de la puerta y no pegarte una bocanada de humo es importante. Lo que diferencia el tabaco de otras drogas, y no quiero empezar con el tema, es que si estuviera alguien en la puerta de la sala con una cerveza en la mano, a mí me impactaría visualmente. Puede que también, si me acerco mucho, me impactara, porque podría oler el alcohol. Pero con el tabaco me impacta la visual, me impacta la olfativa, y además, si hay humo en el ambiente, también lo consumo. Y yo he consumido tabaco, por lo tanto, soy adicto a él. Y consumir una droga en contra de mi voluntad, pues es algo que no me gusta. Y que, por desgracia, en todas las convenciones y eventos, a ver si ya que tenemos aquí a la nueva presidenta de CARFE toma nota también del tema, para que en las convenciones se sugiera lo mismo, ¿no? Y supongo que estoy haciendo un montón de amigos ahora mismo en la sala, pero bueno, es algo que me caracteriza. Bueno, yo no quería hablar de esto, pero tenéis un presidente que es muy convincente y me propuso hablar de este tema, y bueno, yo no tengo ningún problema en abordar ninguna situación que tenga que ver con las adicciones. Quiero hacer una referencia a Ángeles, porque nos conocemos de redes, y esos 4 ojillos que me siguen, que decía un manchego ilustre, pues porque lo que ha compartido conmigo y lo que ha compartido hoy aquí, a mí siempre me ha tocado mucho en lo más profundo. En las jornadas de Tarancón hubo A ver, yo ayer conocí a Javier. Nos hemos visto un poquito por redes, muy poquito. Creo que él más a mí que yo a él. Hace bien, pues es más joven, y que a los viejos pues no. Pero no habíamos hablado ni una palabra. Creo que está por ahí él, no sé dónde está, ahí atrás. No habíamos cruzado una palabra hasta anoche, que nos presentó Lorenzo y nos sentamos a cenar. Nada. Es que los planteamientos que él hace con relación a toda la situación, tanto a nivel rehabilitador como a nivel personal, pues es que a veces, pues cuando te toca a alguien así delante, te pone muy difícil el de qué hablar. Y vuelvo a esto pues porque al darme Lorenzo la idea de hablar sobre genética, emoción y adicción, pues casi que me ha salvado la vida, porque si no, no hubiera sabido muy bien qué decir después de la intervención de Javier. Y es la primera vez que coincidimos en unas jornadas, en unas ponencias, y también me llama la atención
el hecho porque es otra de las cosas en las que coincidimos. Yo me tiro mucho, pasé también mi fase de hablar en las sesiones como entendido o estudioso de las adicciones y disfruto con toda la intensidad que puedo del planteamiento que llevo en los últimos eventos en los que participo. Por hablar de esa otra parte que es tan difícil de rehabilitar y a la que muy poca gente en muy pocos sitios se atreve a meterle mano. Porque es verdad que mucha gente pequeña, en muchos sitios pequeños, hace cosas pequeñas que cambian el mundo. Y este colectivo, que quizá no llegue tan alto como debiera, probablemente pues porque somos unos cafres o tenemos mucho ego y discutimos por demasiadas cosas, se tiene que empezar a escuchar. Y que nosotros nos escuchemos entre nosotros es más fácil cuando hablamos de un lenguaje que conocemos todos los que estamos aquí muy bien, seamos adictos o familiares. Hablo del lenguaje del corazón. Hablo de ese lenguaje que hace que se nos muevan tantas cosas por dentro. Ese en el que no nos diferenciamos. Ese en el que no hay discusión posible. Ese en el que nos gusta estar entre gente a los que hemos hecho hermanos de mirada. Todas las asociaciones, cuando alguien llega y se sienta por primera vez, sea familiares o no, encuentran dos ojos hermanos de mirada. Esa tranquilidad que te da posar la mirada en alguien que quizá todavía no ha abierto la boca y ya te sientes entendido y además entiendes. Ese lenguaje es algo que está en nuestro ADN, es nuestra parte no escrita, nuestra parte no estudiada. Aquella a la que muchos profesionales, desde la otra parte de la mesa del despacho, pues no pueden alcanzar. Y digo que estoy disfrutando doblemente de estas jornadas, primero porque me pone mucho venir a La Mancha, siempre me he puesto, desde que me invitaron la primera vez en Daimiel, pero me encanta la sensación de estar compartiendo un escenario con otra persona adicta, utilizando ese lenguaje que él conoce, que yo conozco, que vosotros conocéis, más allá de una sesuda sesión de conocimiento científico a la que normalmente pues, la mayor parte de nosotros no llegamos. He estado en muchas ponencias, he estado en muchos congresos, en muchos sitios en los que mi escucha se ha mantenido por educación, por cortesía, pero no me pedía el cuerpo seguir escuchando. A mí lo que me pedía el cuerpo es escuchar cosas como las que he escuchado en la primera ponencia, que hablan de unas realidades que yo vivo, que vivía y que viviré hasta que me muera. A mí lo que me pone en esta historia es escuchar a tres compañeros como los que escuché, decía antes en Tarancón, que sean capaces de transmitir desde la sencillez de un alcohólico a los testimonios importantes de familiares, que es justamente lo que ha pasado hoy aquí. El testimonio de Ángeles sin guión. Sí, cuando salen las cosas del alma no hace falta guiones. En los testimonios de las dos familiares. Somos como el caballo de Atila, por donde pasamos no crece la hierba. Pero después de toda la ruina, de todo el desastre, de todo el daño, de todo el dolor, ¿ves una sala llena de miradas, de gente que quiere? ¿Qué queréis? Antes os ha pedido Javier que tengáis mente abierta. Pues yo, por llevarle lo contrario, os voy a pedir otra cosa. Que tengáis el corazón abierto. Que os permitáis sentir. Y sentiréis. Vais a sentir. Pero antes, para cumplir la promesa que dice a Lorenzo, pues vamos a hablar un poco de genética, emoción y adicción. Vais a ver cosas que habéis visto antes, pues porque la ciencia es la ciencia y cuando no hablamos de cosas que no sean científicas, pues es normal que nos encontremos.
Yo os voy a poner un caso gráfico, el caso de dos amigas de la infancia que desde pequeñas siempre se han mantenido muy unidas, que siempre han querido vivir cerca, que salir juntas, compartir vacaciones, compartir la vida de la manera más próxima posible. Los fines de semana cenamos hoy en tu casa, mañana cenamos en el fin de semana que viene en la mía, etc. Cada día 1 hora de teléfono, pues porque se tienen que contar muchísimas cosas. Y se van criando pues, en una zona más o menos protegida, en un mismo entorno, del mismo barrio, frecuentan las mismas amistades, fueron al mismo colegio, a la misma clase, escuchan la misma música, comparten vestuario, prácticamente respiran el mismo aire. Y pues si esto fuera poco, pues presentan un aspecto físico, parecido físico, tan sorprendente que las toman hasta por hermanas. Bueno, cuando entran en la... No me he equivocado, lo de aborrescencia es un apelativo cariñoso de la adolescencia. Bien, cuando entraron en la edad adulta, pues se produjo un punto de inflexión en la relación de las dos amigas. Empezaron ambas a tontear pues, con sustancias, como casi todos los adolescentes de este país en cualquier parte, ¿no? Y una tuvo una mala experiencia, una muy mala experiencia con una sustancia y lo dejó. Y la otra no. La otra no lo dejó. La otra siguió consumiendo y su deriva pues, le llevó a aterrizar en centros de internamiento y de rehabilitación con las visitas pues, cada vez menos frecuentes de su amiga del alma, pues porque bueno, la vida avanza y vamos evolucionando, vamos cambiando y nos encontramos ya de otra manera. Es decir, que pese a tener unas vidas muy similares, pues reaccionaron de manera muy diferente a las sustancias. Es decir, que demostraron una vulnerabilidad desigual a desarrollar adicción. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta puede que esté en gran medida en la genética. Y eso es lo que voy a intentar explicar, si soy capaz, de aquí en adelante. Bueno, hablamos de una enfermedad multifactorial, multidimensional. Esto significa que puede que sea un error pues, atribuir su causa a un solo motivo. Depende de la interacción de múltiples factores, biológicos, psicológicos, ambientales, padres consumidores, frecuentar amistades consumidoras, baja capacidad de afrontación de dificultades, baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos factores interactúan entre ellos y al final, en cuadros en los que las personas pues, somos especialmente sensibles por causas de nuestro nacimiento, por nuestra propia evolución, por nuestra tendencia emocional o por lo que sea, nos metemos en procesos de inseguridad. Cortes importantes en la infancia, el desprecio de alguien que es un referente tuyo en esa infancia, que te rechaza y sientes ese rechazo de una forma acusada, que te pueden decir, pues niño, no ha sido para tanto, al fin y al cabo no te han hecho tal o cual cosa, pero si es que no es una cuestión de lo que te hagan, es una cuestión de lo que tú sientes cuando te hagan lo que te hagan. Y la sensibilidad de cada cual es la de cada cual. Yo soy una persona adicta, soy una persona altamente sensible, PAS, que se llama. Tengo fibromialgia, tengo un montón de historias de salud, en fin, tengo un montón de cosas que tienen mucho que ver con esa especial sensibilidad de la que yo adolezco. Bueno, dicho esto, las investigaciones que hay alrededor de todo el proceso de genética dan un papel muy destacado a la probabilidad de la genética, a la influencia, perdón, de la genética en el desarrollo de la adicción. Igual soy capaz de mover esto o igual no soy capaz. Bien, los estudios indican que las claves genéticas de desarrollo y evolución del ser vivo tienen una serie de características que engloban, y curiosamente de una manera muy importante, el hecho de conocer que el 99,9% de las claves genéticas son iguales en todas las personas. Solamente hay una pequeña diferencia en todo este proceso que es un 0,1%. En ese 0,1% está la clave diferencial de todo lo que nos ocurre. Ese porcentaje determina las diferencias entre las personas
Y ahí se encuentra la disposición a desarrollar adicción o no. Los estudios diferencian un poco en cuanto a la incidencia porcentual de estos procesos en el desarrollo de la adicción. Hay estudios que marcan entre un 56%, un 57% la carga genética que pesa sobre una persona para que desarrolle la enfermedad. Esto viene a significar que una persona cuya madre o padre tenga problemas de adicción, pues tiene hasta un 50% de media de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Pero si además de tener esa carga genética, ese componente genético en su ADN, presenta dificultades de relación, de autoestima y todas las que he mencionado antes, si además presenta las alteraciones en sus genes que le señalen con una cierta susceptibilidad adictiva, va a ser más vulnerable al desarrollo de la enfermedad que una persona que no las tenga. Es decir, que las personas que nacemos con una carga genética, y yo la tengo porque mi padre era alcohólico, mi abuelo era alcohólico y mi bisabuelo fue alcohólico, aunque en aquellos tiempos no se determinaba que eso fuera esa enfermedad, pero bueno, digamos que mi bisabuelo y mi abuelo eran unos borrachos y mi padre pues era un alcohólico que murió por culpa de su alcoholismo, por demencia alcohólica, ¿no? Entonces, la carga genética que llevo yo en mi ADN pues es significativa. Y obviamente ha condicionado los consumos. Mis genes me han hecho más susceptible a desarrollar la adicción que una persona que no tiene esta carga genética. Pero luego está el factor genético de cada cual, el factor de la genética particular, que puede hacer que una persona sea más susceptible que otra o no a padecer la adicción. Es decir, yo tengo 3 hijos. Mi mujer tiene 3 hijos, en los que se supone que yo tenía una buena parte de culpa. Yo no tengo constancia ninguna de que mis 3 hijos padezcan la enfermedad. La carga genética es más que evidente, su ascendencia está marcadamente clara. De hecho, da que pensar que no deberían de tener escapatoria si prueban cualquier tipo de sustancia adictiva. Pero mi chaval mayor pues toma alguna caña. Bueno, mi chaval tenía 40 años, mayor que alguno de vosotros. El pequeño es un deportista, ciclista, pero que también se toma alguna gallina de vez en cuando. Y la pequeña, que tiene 29, va a hacer 29 el día 24 de este mes, pues no prueba ningún tipo de sustancia. Pero tengo una nieta de 7 años que no se parece en nada a ninguno de mis 3 hijos. De carácter, de comportamiento, no se parece a ninguno de los 3. Se parece a mí, joder. Se parece a mí. Es caprichosa, malhumorada, siempre está enfadada, es cortoplacista, todo lo necesita para ayer, todo tiene que ser inmediato, y sus padres pues se lo dan. Y yo a mi hijo, porque con la mujer de mi hijo pues no, bueno, es que yo soy moralito, y le he dicho, prepárate para lo que te viene. Decía Javier, antes con el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías, la madre de mi nieta es madrileña, de Vallecas, y viven allí cerca de donde vivo yo, en el mismo pueblo, Rentería, y están trayendo a la niña desde pequeña a Madrid pues para que vea a sus abuelos maternos, como es natural, y la niña, como es, se puede decir, pues, es porculera desde que nació, pues les da unos viajes como los que nos daba su padre a nosotros, a su madre y a mí, cuando íbamos a Benidorm, al pueblo de Javier. Y tienen una arma de destrucción masiva infalible. A la niña le ponen una tablet y pueden hacer los
400, 500 kilómetros hasta Madrid, sin que la niña diga ni palabra. Ni palabra. Pero claro, la niña traspasa ese comportamiento, es genético, traspasa ese comportamiento a casa, y cuando se pone delante de la tele, en mi casa, si no estoy yo, hay una serie de programas que están puestos en la tele. Si estoy yo, no. ¿Sabéis por qué? Me entiende con la mirada. Ella ve el peligro en mí latente, cosa que no ve en nadie más, pero en mí lo percibe, y nos entendemos a la perfección con la mirada. Es decir, yo sé que esto me enfada mucho a mi hijo, pero yo tengo una nieta con un potencial adictivo tremendo, comportamental y además genético de 4 generaciones. El día que pruebe lo que no tiene que probar, se va a enterar mi hijo de lo que vale un peine. Y ahí vamos un poco a lo que estaba antes diciendo Javier. No hemos hablado, hasta anoche no habíamos hablado ni una palabra, ninguno de los dos, de lo que íbamos a presentar aquí. Absolutamente nada. Entonces, ¿la persona adicta nace o se hace? Bueno, los estudios, como digo, demuestran un lugar muy importante de la genética en cuanto a sufrir adicción. Pero también determinan, y ahí están los estudios de Eric Kendall, premio Nobel de Fisiología, que esta por sí sola no puede explicarla. Cuando hablamos de un proceso multifactorial, estamos hablando de un proceso en el que en unas personas inciden más unos detalles que en otras. Las conclusiones indican, las de Kendall, que el ambiente social interactúa con la genética y modifica la expresión de los genes. Y como consecuencia, el funcionamiento interneuronal de nuestro cerebro. Por tanto, si una persona viene de fábrica con una carga genética importante por su ascendencia, pero vive en un entorno limpio, en un entorno equilibrado, en un entorno saludable, con gente saludable, con un proceso de crecimiento equilibrado y en condiciones, pues lo más probable es que no desarrolle la adicción. Si por el contrario nace en un entorno de consumo en el que en casa, pues para comer está la botella de vino encima de la mesa, en el que pues, después de la comida su padre pues se fuma unos cuantos cigarros y llena la cocina de humo, en el que se pasan la infancia, como ha sido el caso de mis hijos, de mano de su padre, de bar en bar, mientras, como ha dicho Ángeles, que era hacer vinos, o como decís, a tomar vinos. Pues están conmigo tomando vinos durante toda la mañana del sábado, toda la mañana del domingo, toda la tarde del sábado y toda la tarde del domingo, pues lo normal es que los chavales aprendan que lo que está haciendo su padre es perfectamente normal, es un proceso de ocio en el que su padre, pues el pobre, se relaja de toda la tensión de trabajo que lleva acumulada. Entonces, ¿estamos en qué? Y de ahí viene la importancia de que tenemos que proponer, y ahí está el trabajo de los políticos, procesos de entorno de ocio saludable. Porque eso, según los estudios del premio Nobel, indican que se puede hacer cambiar todos los procesos. Fijaos, me estoy acordando, el plan islandés de rehabilitación de adicciones marca una línea, señala una línea a seguir importantísima en cuanto a que en los últimos 16, 20 años han conseguido bajar la tasa de alcoholismo en la isla de una manera vertical. Es importantísimo el cambio que han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Me consta que el Ayuntamiento de Tarragona lo ha puesto esto en marcha y les ha funcionado muy bien. De hecho, lo han exportado a países de Sudamérica, cambiando el entorno de consumo, proponiendo medidas drásticas de control sobre los chavales. En Islandia se propuso que durante el verano no pudiera estar ningún chaval adolescente fuera de su casa más allá de las 12 de la noche. En invierno, para las 10 tienen que estar todos en casa. Los responsables de que esos chavales hagan lo que tienen que hacer son sus padres. Si no cumplen con lo establecido, hay sanciones importantes para ellos, porque parece que es la única forma que tenemos de aprender. Pero ¿qué han hecho además de lo meramente restrictivo? Proporcionar elementos de ocio de calidad. Es decir,
Yo sé que Islandia no es una potencia futbolera como España, no vamos a compararlo, pero si los chavales están entrenando, en los entrenamientos de fútbol de los chavales les mandan a jugadores de fútbol profesional o semiprofesional de su isla. Gente que ya esté en un entorno deportivo desarrollado. Si les gusta la música, les meten a músicos de calidad con ellos para que ensayen y les dirijan los ensayos y les motiven con interpretaciones puntuales de lo bien que se puede llegar a hacer. Es decir, la motivación en cuanto a elementos de ocio lejanos del consumo da unos resultados espectaculares. Estamos bajando, no quiero decir el porcentaje porque seguramente me equivoco, de una bajada importantísima del consumo en cuestión de 20 años. Pero claro, podemos ser tan largoplacistas como para que las autoridades se atrevan a meterse en un proceso de tal característica. Claro, es que España es una tierra de cultura vitivinícola. Pues Islandia a lo mejor no, pero ¿cómo soplan los vikingos? O sea, esto es un poco como lo queramos situar. Yo entiendo que a mí me enseñaron que la gente que pueda beber, que beba, que la gente que pueda fumar, que fume, que la gente que pueda esnifar, no, eso no me lo enseñaron. Porque, claro, cuando hablamos de cocaína ya estamos hablando de drogas. Y el alcohol y el tabaco no son drogas. Hombre, el tabaco mata a cerca de 80.000 personas en España cada año. Y el fumador se piensa que a él no le va a tocar nunca. El tabaco ha evolucionado de tal manera que hace 15 años 1 de cada 3 fumadores moría por causa del tabaco. Actualmente, por aquello que le meten al tabaco, que está muy lejos de conocerse por los servicios sanitarios de los países, porque los químicos de las tabaqueras van como 12 años por delante de los químicos de salud pública, la cifra ha cambiado al hecho de que 1 de cada 2 fumadores fallecerá por causa del tabaco. Ahora, si estáis 2 que fuméis, miraos el uno al otro a ver cuál de los 2 es el que la va a cascar antes. Eso es lo que dicen los números. ¿Tiene que ver la genética en esta historia? Vamos a ver. Bueno, tenemos que considerar en toda esta historia que, aparte del problema adictivo, con la situación del desarrollo genético, se puede producir en algunas personas, y en algunas personas se produce, como nosotros, un síndrome de déficit de recompensa. Síndrome de déficit de recompensa es una situación por la cual algunas personas generamos menos dopamina en nuestro sistema nervioso de la que genera una persona no adicta. Por lo tanto, hay muchas cosas que nos satisfacen mucho menos de lo que deberían satisfacer o de lo que satisfacen a una persona normal. Esto se puede ver gráficamente cuando una persona no adicta, no alcohólica, por ejemplo, pues va a un bar a tomarse una caña y qué expectativa lleva esa persona cuando se va a tomar esa caña. Y normalmente su expectativa es la de alguien que se va a tomar una caña sin más pretensiones que refrescarse un poco el gaznate y después irse a su casa y como mucho tomarse otra caña con tranquilidad. Pero la expectativa de alguien como yo, de un alcohólico, no era la de tomarme una caña. Mi expectativa era que tomarme esa caña me iba a quitar todas las tensiones bárbaras que llevaba acumuladas durante el día. Yo iba sediento de caña, pero no de una que iba a multiplicarse, es decir, mi expectativa de recompensa con relación a lo que me iba a tomar desbancaba totalmente la expectativa de consecuencia de lo que iba a venir después. Creo que esas diferencias marcan mucho todo nuestro sistema nervioso en cuanto a la percepción del problema. Por otro lado, y últimamente los estudios marcan mucho, el sistema de... Hay una producción anormal de péptidos opioides, que son unas sustancias que genera nuestro cerebro, y de los receptores que las tendrían que gestionar, que incapacita en muchos casos el hecho de que podamos disfrutar de determinadas situaciones de vida normales. El ver un partido, el ver algo que te satisfaga o que te llene plenamente. De hecho, seguramente a muchos de vosotros os costará mucho trabajo ver un partido de fútbol entero, pues porque de otras cosas ya en vez de jugar a fútbol, pues parece que juegan a no sé qué. Pero bueno, al margen de eso, se decrece mucho en intensidad de todo tipo con relación al disfrute.
Una persona que tiene esa incapacidad genética de disfrute, cuando prueba una sustancia que levante sus niveles de dopamina o que sus receptores opioides se encuentren tan satisfechos que le digan necesito más, lo va a hacer. Y ahí caemos en la trampa de la dopamina, en la trampa de los receptores, en la trampa de la genética sin más solución, porque seguramente una persona que en condiciones normales tenga unos niveles de dopamina de 5 y esté disfrutando de un escaño, o de un paseo con un amigo, o de una charla amistosa, o de una conferencia como esta, aunque tenga sueño, pues seguramente se va a encontrar con que algo que le guste mucho va a elevar sus niveles de dopamina de 5 a 6 o 7 puntos. Pero una persona con síndrome de déficit de dopamina, con síndrome de déficit de recompensa, que normalmente se desenvuelve en unos niveles de 2-3 de dopamina en su cerebro, cuando pruebe la sustancia, sobre todo si encuentra la sustancia o la conducta que va plenamente con ella, va a padecer un disparo de dopamina que le va a subir hasta el 6 o al 7 o al 8. Y eso celularmente es un impacto brutal. El surco de la adicción se hace con ese primer disparo de dopamina. Ese puntito inicial que todos recordamos con nuestros primeros consumos, que ya no va a volver a aparecer, porque ese punto no se volverá a repetir nunca. Pero deja una marca indeleble en nuestro cerebro. Eso no desaparecerá. La memoria celular va a guardar como fiel testigo ese punto de recompensa. En segundo lugar, cabe decir que, como ha explicado antes Javier, con la adicción se nace, en algunos casos, pero también, debido a su multifactorialidad, pues se puede determinar qué se hace. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues según las condiciones personales de vida, según las experiencias que se han vivido. Es decir, que dos personas con la misma clave genética que los torna vulnerables a una sustancia pueden seguir caminos muy dispares en cuanto a desarrollar la adicción si crecen en un entorno de consumo o no. Y sigo incidiendo en los estudios de Eric Kendall. Porque claro, cuando hablamos de ocio, estamos hablando de... Es lo primero que viene a la... Es que es lo primero que aparece. Y es que no entra en ningún cuadro de diversión una fiesta, una feria o algo donde no esté presente el consumo de drogas, legales o ilegales. Antes estábamos hablando de alcohol, tabaco, como drogas legales, pero es que hoy día cualquier persona de menos de 35, 40 que salga de fiesta no sale sin una bolsita de polvos en el bolsillo, bien sea speed o bien sea cocaína. Pues se está normalizando de una manera brutal el hecho de consumir las drogas ilegales. ¿Podríamos entrar en las características de legalidad o no de las sustancias? ¿Y por qué? ¿Sabéis que una de las obsesiones de un elemento como Pablo Escobar era el hecho de conseguir la legalización del comercio de cocaína? Y le decían que no se podría conseguir nunca por una cuestión de salud pública. Y Pablo Escobar decía que eso no era así, que si fuese por una cuestión de salud pública, el alcohol y el tabaco ya tenían que estar ilegalizados. Y los índices de gasto, de coste sociosanitario que engloban estas dos sustancias supera con creces a todo lo demás. Pero yo no seré yo quien haga apología de ninguna de ellas. Lo que sí creo es que tenemos muy confundidos los parámetros. Es decir, podemos nacer con la marca genética del problema y superarla en base a una serie de actitudes y comportamientos que nos lleven por un camino distinto del que esta genética nos ha programado. Los genes responsables de las reacciones cerebrales a los estímulos de las drogas o de determinadas conductas y sus particularidades, las de los genes, pueden provocar que una persona experimente mayor placer que otras al consumir determinadas sustancias. Hay unas personas que seguramente con el alcohol no consiguen ponerse en ebullición como me ponía yo y con la cocaína lo consigan. O al revés. Yo la verdad es que he consumido alcohol y tabaco porque las drogas ilegales me daban miedo. Me daban miedo no controlarlas porque estaba convencido de que el alcohol y el tabaco lo controlaba y además no tenía ni el más mínimo pensamiento de que eso fuera una adicción. Entonces, en el momento en el que uno prueba la droga que va acorde con su sistema genético, los sistemas de deseo y aprendizaje se alteran.
y la necesidad de consumo se incrementa, el desarrollo de la tolerancia también, y poco a poco se va cayendo en la trampa más absoluta de la adicción. En el caso específico del alcohol, pues el etanol actúa sobre los receptores de los neurotransmisores que son los encargados de comunicar la información de lo que nos hace sentir y pensar durante los efectos de la borrachera. Para ser más concretos, son los genes los que determinan la forma en que los receptores se comportan ante la presencia del etanol. El etanol es una droga muy potente y es un tóxico que produce hábito, genera dependencia y que termina en adicción. No podemos olvidar que la tendencia, por muy marcada que sea la genética que tenemos, a consumir siempre se va a hacer de una manera mucho más importante y más desatada en nosotros, en los que tenemos esa carga genética, que en los que no. Una de las pruebas en ese aspecto es que menos es más. Menos es más significa que los que venimos con esa carga genética durante los prolegómenos o los inicios o los comienzos del consumo, normalmente desarrollamos tolerancia de una manera importante. Trasegamos alcohol, metabolizamos alcohol con mucha más capacidad que una persona no adicta. De hecho, a mí al menos me pasaba, yo era siempre el mozo que llevaba a los amigos a casa borrachos perdidos, mientras yo, pues, en muchos casos me tomaba una cerveza con el padre de alguno al que había llevado a casa, porque no había manera de emborracharme. Es decir, yo bebía y no me emborrachaba. Mi carga genética me permitía una metabolización de alcohol fuera de lo normal. Y yo, pues, me creía como un campeón. Decía, podía consumir bárbaramente. Pero claro, menos es más significa que en un momento dado la tolerancia se invierte. Y llega un momento en que la sensibilidad de mi sistema nervioso pues me produjo la traición señalada de todas las adicciones, y veía que en poco tiempo, con poco consumo, me ponía tan mal o peor que antes con mucho. Y ahí es cuando se empiezan a apagar las luces, ahí es cuando todo se torna oscuro, y ahí es cuando uno ya empieza a plantearse que tiene más problemas de los que parece que tiene. La capacidad metabólica de los hijos de alcohólicos supera en más del 50% la de una persona que no tiene esa carga genética. Eso no quiere decir que la persona que no tiene esa carga no se vaya a hacer adicta si sigue consumiendo. Las drogas se llaman adictivas precisamente porque generan adicción. Generan repetición y repetición y repetición. Y las claves de aprendizaje de nuestro cerebro es la repetición, la repetición y la repetición. La función más importante del cerebro humano, del cerebro de todos los mamíferos, es el aprendizaje. No es pensar, es repetir y repetir, repetir y aprender y aprender y aprender. Y empezamos a aprender desde que nos paren. Desde entonces vamos aprendiendo cosas. Por otra parte, sabemos que la genética también influye en el desarrollo de otros tipos de trastornos mentales, además de la adicción. Esta conexión existe entre las variaciones genéticas observadas en grupos de personas y las manifestaciones de alteraciones psicológicas, como puede ser la depresión o la ansiedad. Y vuelvo a decir, yo con Javier no estuve hasta anoche. Es decir, estos tipos de patologías mentales pueden fomentar el uso de sustancias para contrarrestar o compensar los síntomas. Es lo que se conoce como la teoría de la automedicación. Y por tanto pueden llegar a predisponer a la persona a desarrollar dependencia o adicción. Es lo que ha dicho él antes. En el ámbito clínico estamos hablando de un trastorno que se conoce pues, como patología dual. Es decir, un trastorno por presencia de adicción y de una patología psicológica o psiquiatra. La comorbilidad entre esos dos trastornos es lo que denominan patología dual. Si estuviera Paco Pascual nos diría que no. Pero bueno, para que nos entendamos, pues saber que las diferentes tecnologías y métodos de estudio pues, buscan identificar mediante la conexión entre las pequeñas variaciones de ADN, que suelen ser a veces de una sola letra, la presencia de enfermedades, no solamente como la adicción, también la de la diabetes o el cáncer. Los estudios se están incrementando en ese aspecto. Con todo, como ya se ha dicho, la genética por sí sola nunca determinará que una persona sea adicta. Siempre intervendrán en el desarrollo de la adicción factores propios de la personalidad y del ambiente. Por eso se le atribuye tanta importancia al entorno. Yo mantengo que una persona adicta es adicta a la sustancia o a la conducta
y al entorno en el que se consume la sustancia o se ejecuta la conducta. Yo soy adicto tanto al entorno como a la sustancia. Por eso, si quiero evitar la sustancia, lo primero que tengo que hacer es evitar el entorno. Si sigo en un entorno de consumo, también lo ha dicho antes Javier, con lo cual, más pronto o más tarde, mi memoria celular me va a decir que estoy en una zona en la que se recomienda consumir, porque mi cerebro ha aprendido la lección y todas las neuronas, todos los sistemas de recompensa, que son los de supervivencia del cerebro, están actuando en el vacío. Me empezaré a poner nervioso y empezaré a generar ansiedad. Si no consumo, voy a generar autosuficiencia. He estado y no he tenido ganas de consumir. Y la autosuficiencia, pues es un peligro añadido en esta historia, porque, repito palabras, con esta enfermedad, si devuelves la cara, te llevas un guantazo que te pone del revés. No se le puede perder la cara a la adicción en ningún momento. Por eso es que si la enfermedad es crónica, la rehabilitación también debería serlo. Y por eso cuando dejamos la rehabilitación, tenemos un proceso de borrado mental que hace que todos nuestros sistemas viscerales, del sistema de recompensa, se adueñen de la parte inhibitoria, de la parte pensante del prefrontal y nos borren todas las ideas, por muy buenas que sean, que hayamos tenido con relación al abandono del consumo. No vale lo que piensas, vale lo que vives dentro, en el cerebro medio, que es el lugar del cerebro al cual tu voluntad, tu fuerza de voluntad, no tiene alcance. No lo puede alcanzar. Por lo tanto, ante semejantes componentes tanto genéticos como de procesos internos del cerebro medio, tenemos que tener claro cuando alguien nos habla de fuerza de voluntad, porque nos dice que somos flojos, que no tenemos fuerza de esto, que no tenemos lo otro, que parecemos tontos, que por qué nos complicamos la vida. Hay un caso que me gusta poner, Lolo. Yo de chaval lo he pasado muy mal. Y en mi casa se comían lo que había, bellotas y cosas así. Y nunca se cayó una miga de pan de la mesa, camilla de mi abuela. Nunca. Estaba prohibido que se cayera. Imagínate que alguien con 3 días, llevas 3 días sin comer, por lo que sea. Y en 3 días, pues da tiempo a tener hambre. Bastante hambre. Esto lo digo para los que no sois adictos, entendáis lo que es la fuerza del sistema de recompensa de la adicción. Llevas 3 días sin comer y tienes un hambre del carajo. Tu comida favorita son los garbanzos. Un buen cocido, manchego, madrileño, me da igual, o vasco, o cacereño. Y te metes en una zona de bares donde te viene un olor a garbanzos que dices, joder, si pillo eso, con 3 días de hambre empiezas a oler los garbanzos. Imagínate tú la que se puede liar. Mira, empiezas a salivar, como los perritos del doctor Pavlov. Empiezas a salivar y te empieza a entrar una angustia por el estómago y en ese momento pasas por delante de un bar, de estos que tienen la cristalera que ves, y le ves a un tío sentado dentro comiéndose un plato de garbanzos. Y tú estás fuera, llevas 3 días sin comer y no tienes ni un euro en el bolsillo. ¿Os imagináis lo que se desata en el cerebro de esa persona viéndole a alguien comer su alimento favorito sin dinero para poder conseguirlo y con hambre de 3 días? Bueno, pues el ímpetu de demanda celular de la droga es de 8 a 10 veces superior al de un proceso de recompensa natural como la comida. Y esto se tiene que entender porque muchas veces nos acusan de ser flojos, pero tenemos fuerza de voluntad. No hay nadie que tenga más fuerza de voluntad por el ejercicio que hace con ella a diario de sujetarse que una persona adicta. No le habléis a un adicto de que le falta fuerza de voluntad. Quizá le falta, como lo ha dicho muy bien Javier, buena voluntad para contenerse, pero fuerza de voluntad, joder, si la entrenamos a diario. En la manera de contención es una sobrepresión permanente que tenemos que ir sujetando hasta que se nos cansan ya los brazos y no podemos más. Y entonces pillamos lo que tengamos delante y el tío de los garbanzos se queda sin garbanzos. Y ya está.
es cierto que convivir en una familia donde hay un problema de adicción, bien sea pues a lo mejor el padre o la madre o ambos o un hermano mayor, pues contribuye o puede contribuir de una manera muy importante a desarrollar la enfermedad, ¿no? Pero es igualmente cierto, y hay que decirlo, que críos que se han desarrollado en una familia una familia adictiva, en una familia patológica de estas características, no solo no han caído en la enfermedad, sino que se han desvinculado de ella y han sido capaces de desarrollar unos cuadros de psicología, una psicología muy asentada, chavales con una madurez seguramente prematura por culpa del comportamiento de los padres, y se han convertido en unos ejemplos de moderación. Y me quiero acordar, en mi caso, pues de los hijos de las personas en rehabilitación que hacen su proceso de rehabilitación como familiares. Y ves ejemplos de chavales y de chavalas con una madurez y un equilibrio que da envidia, ¿no? Pero bueno, también puede pasar lo contrario, que vayan hacia adelante y se lo lleven todo por delante, ¿no? Y que luego los padres, cuando lo recuperamos, veamos que nuestros hijos van cayendo. Y nos va a costar mucho trabajo sustraernos a la idea de llevar adelante todo lo que sabemos y hemos aprendido durante la rehabilitación. Vemos a los familiares cómo se desenvuelven en el entorno, cómo se comportan con nosotros cuando estamos en activo, y cuando nos toca a nosotros ser los recuperados y los que tenemos que sujetar a alguno de nuestros familiares, se nos caen todas las teorías. Se nos caen todas las teorías, porque la ración de amor duro que se requiere para sujetar en la teoría va muy bien, pero en la práctica, de ahí el valor de la familia, que sabe dar una ración de amor duro y sujetar porque nos ayuda a salir. El tema es, ¿lo haríamos nosotros también o no lo haríamos? Quizás nos convenga saber que hay otro cuadro en estos parámetros, que es la epigenética. La epigenética es una disciplina que estudia los cambios que se producen en la expresión de los genes como consecuencia del entorno. Es decir, que la genética nos viene de fábrica, pero que ésta se puede variar con lo que vivimos, con lo que aprendemos, con lo que hacemos y con el entorno en el que nos desarrollamos. Es muy importante tener claro que todos los estudios de Eric Kendall marcan claramente esta situación. Se pueden cambiar las cosas. Modificaciones generadas por la frecuentación de diferentes ambientes influyen en la información que conforma el ADN y se pueden transmitir a la descendencia. Son cambios provocados desde fuera, pero que influyen en el comportamiento y también en el riesgo de los hijos de padecer adicción o no. En este sentido, pues si una persona fuma, pues afecta el nivel de producción de proteínas cerebrales, tanto de dopamina como norepinefrina, es decir, los procesos de placer y alerta que intervienen en esa adicción, y pueden modificar la información correspondiente a su ADN. Con el tiempo, si tiene hijos, pues quizás hereden esa información genética modulada, cambiada por la persona y que por tanto pues nazcan con mayor predisposición a desarrollar la adicción. Por tanto, y para concluir este trocito, no sé cómo voy de tiempo, 10 minutitos. Como veis ahí, la genética per se no determina que una persona sea adicta. Y aquí es donde se bifurcan los caminos. Esta mañana de domingo, en La Mancha, nos puede hacer disfrutar de la compañía, de la mirada hermana de alguien a quien sentimos próximo, aunque estemos en la distancia. Hay cosas, milagros, que se operan en la rehabilitación. Las caras, que muchas veces recordamos de una jornada, los ojos de esa persona con la que te entiendes en la rehabilitación, el sentimiento de compañía del codo que está en la silla de al lado, el susto, el miedo de la silla vacía,
de alguien que se nos va. Todo lo que vivimos desde dentro, desde lo más profundo del corazón, porque somos gente marcada por el sufrimiento, nosotros y nuestras familias. Somos gente marcada por el dolor, somos sensibles a todas las emociones que nos fluyen por las venas como un auténtico torrente. Somos capaces de vivir situaciones que nadie más podría vivir. Somos capaces de disfrutar situaciones que nadie más podría disfrutar. Somos, como me ha dicho antes Fran, intensos en todo lo que hacemos. Somos pasión viva. Y tendremos que seguir siendo pasión viva hasta el final de nuestros días y que no decaiga nunca esa pasión, porque es lo que nos da muestra de ser un colectivo absolutamente inigualable. Muchas gracias. Bueno.